Pasteje Automotive Invitational 2021. El 24 de abril de dicho año se celebró la tercera edición del mejor evento de autos en México, en Latinoamérica, y sin duda alguna uno de los mejores en todo el mundo. Mi nombre es Bau Madrid, quédense conmigo en este video para que vean todas las sorpresas que estuvieron presentes en esa edición. Cuando sabes que hoy toca Pasteje es de pararse tempranito y dejar todo listo, porque en el camino se puede poner bastante interesante. En aquel Pasteje del 2021 me tocó irme con Donas Potter y vaya que nos encontramos varios buenos carritos. Como este combo que nos pasó: GT2 RS 458 Special, León 911 generación 997. Por si fuera poco, también nos pasó un GTS 4 Lusso. Y esto solo era el comienzo. Estos son los carros que si te paras tempranito y te pones en la carretera puedes encontrártelos porque van directito al evento. Para la próxima, si quieren ver todas las joyitas que van hacia Pasteje, les recomiendo que se levanten temprano y se pongan en la México Toluca para que puedan ver todo el show. Y la entrada triunfal a Pasteje. Tengo que reconocer que esa llegada del 2021 fue la más chistosa. Todo el mundo se volvió loco cuando vieron el C63. Empezaban a gritar, estaban tomando fotos. La verdad es que sí se sintió mucha euforia de parte de todas las personas que estaban ahí en la entrada. Me chillé, güey. Ahora sí viene la parte sabrosa. La verdad es que entrar a este evento es muy especial. No hay mejor evento de autos en México y en Latinoamérica, y no lo digo por exagerar. Yo sé que lo digo una y otra vez, pero es que de verdad es muy cierto. No hay ningún otro evento que se le compare en número de deportivos, en número de hypercars, número de autos de colección, ediciones limitadas. Es muy exclusivo este evento y simplemente al entrar, esto es lo que te da la bienvenida. Uno de los Lambos más bonitos junto a varias joyitas ochenteras y noventeras, incluido un 512, dos testarrosas, pero hablemos un poco más de este diablo. ¿Se acuerdan de la canción Cosmic Girl de Jamiroquai? Bueno, pues literalmente el diablo de ese video es justamente ese que está en Pasteje. Así que no nada más se trata de un Lambo con spec excesivamente bonito, sino estamos hablando de un auto bastante especial. No voy a entrar tanto en detalle porque me gustaría dedicarle un video exclusivo a esta belleza. Otro de los autos que me voló la cabeza, un Shelby Cobra, pero con la firma del mismísimo Carroll Shelby. Y puntos extras porque me comentaron ese día que es el único Shelby Cobra original en el país. Todos los demás que frecuentemente se ven han sido réplicas autorizadas o no autorizadas. Y bueno, y el pabellón de americanos. Entrando a la zona de exóticos, tenemos ahí dos de los autos del famoso youtuber Alfredo Valenzuela, que iba a Pasteje por segundo año consecutivo. Allá a lo lejos se alcanza a ver un 50 aniversario y otras tantas bellezas. Pero hablando de bellezas, el Grand Sport Vitesse de Don Guaira. Justamente en ese Pasteje lo estaba presentando pues de manera casi oficial. Tenía un par de días en el país y verlo junto a su hermano Chiron fue un deleite. El detalle de la fibra expuesta es una completa locura. Y aquí tal vez algunos de ustedes me la van a mentar, pero no soy tan fan del café en los autos. A lo mejor en otro color se hubiera visto mucho mejor. Al final es solo una cuestión de gustos. Vayan a dejarme en comentarios ustedes qué opinan. Si les gusta en café, hubieran preferido también otro color. Ahora sí, el anuncio que muchos de ustedes estaban esperando. ¿Quiénes fueron los ganadores del último giveaway? Para los que se lo perdieron, hace una semana subí un post a Instagram en donde se podían ganar dos Hot Wheels. Uno de ellos un MC12 y el otro un Ferrari Enzo, justamente con los specs de los autos que sacó Don Guaira hace una semana. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron. Fue una dinámica muy interesante. Vayan a dejarme en comentarios qué otras cosas, qué otros autos les gustaría que regalara. Y pues sin más, ahora sí, los ganadores. Muchísimas felicidades a los dos. Cumplieron con todos los requisitos que estaban puestos en el post. Y pues nada, échenme un mensaje para ponernos de acuerdo y cómo les entrego los carros. Ahora sí seguimos. Y seguimos con los pesos pesados. Los dos Pagani Guaira de Don Guaira. En esta ocasión se estaba presentando uno de los 40 Pagani Roadster BC.
¿Y por qué es tan especial este carro? Bueno, empezando porque la configuración fue en honor a México, con los colores de la bandera verde, blanco y rojo. Se convertía en el segundo Pagani que adquiría Don Guaira, y porque simplemente véanlo, es arte, de todos lados. Aquí la única duda que tendría sería con cuál rayos me quedaría, el Roadster BC o el Coupé. Tal vez pensándolo mucho, me quedaría con el Coupé por las alas de gaviota, pero no sé, es difícil, los dos son hermosos. ¿Ustedes con cuál se quedarían? Ahora quiero contarles un poquito acerca de este 488 pista. Alguien podrá decirme, oye, pero ¿qué no ese también es de Don Guaira? Eso es en efecto correcto, pero en el momento en el que se estaba llevando a cabo este Paste-G, ese 488 pista no era de Don Guaira. Y de hecho, ese pista tampoco estaba en exhibición en Paste-G. Esa fue la primera de las ediciones que se empezó a volver un deporte, irte al estacionamiento a ver si te encontrabas todavía más exóticos de los que estaban en exhibición. Una completa locura. Y además hablemos del color azul rola plata. Es simplemente perfecto. Pasando a otro de los highlights más importantes de Paste-G, el segundo Hill Climb que se llevaba a cabo, la verdad es que estuvo muy bueno. Pudimos ver varias joyitas, incluido el Senna 720 de Don Guaira, otros carros clásicos y demás. Pero a que no adivina quién lo ganó. Sí, Benito Guerra. Nuevamente fue campeón de Paste-G en un Bull 05 RR. La verdad es que fue una completa cátedra de cómo se debe manejar. Y si creían que las sorpresas de Don Guaira ya habían terminado, están muy equivocados. En esta edición 2021 llevó los que para mí son los dos mejores Porsches de la historia. El 918 Spider y el Carrera GT, pero modificado. Este se llama Gembala Mirage GT y esta edición es todavía más radical y exclusiva, limitada a 25 unidades en el mundo, bueno, 24 en realidad por la que chocaron en Nueva York, lamentablemente. Y curiosamente a las personas no les termina de encantar el Gembala Mirage. Si les preguntas si preferirían este o un Carrera GT, creo que la mayoría de las personas preferiría el Carrera GT. Y fíjense que yo no estoy muy seguro cuál me quedaría, porque el Gembala tiene muchos detalles que me gustan mucho y pues sin mencionar la exclusividad de este modelo. Tener un auto de únicamente 24 unidades en el mundo ya es cosa seria. Y del Carrera GT pues es un auto perfecto. El sonido es una locura, el diseño, el performance, difícil. ¿Ustedes qué prefieren? Llegada la noche en Paste-G, ya para el after, estoy seguro que recordarán esta belleza que fue presentada en la edición 2020. Don Guaira nos daba un show con su Apollo. Escuchen esta sinfonía. A mi gusto, el Apollo tiene uno de los mejores sonidos de todo México. Como pudieron ver, Paste-G 2021 fue una completa locura. Hubo de todo y probablemente fue la edición en donde Don Guaira presentó más autos. A mí me gustó mucho esta edición y si a ustedes les gustaría ir a un Paste-G, les dejo este video en donde hablo un poco más al respecto. De mi parte sería todo, soy Bau Madrid, muchísimas gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en la próxima.